tenemos una definición de curva de carga. ¿Alguien podría comentar a la siguiente pregunta? ¿En qué aporta el tema curva de carga a la competencia de la materia? Hemos visto, cuando hemos explicado al principio de que esta materia tiene una competencia principal, es decir, los estudiantes que aprueben esta materia, que la materia de centrales hidroeléctricas, tienen que aprender a hacer algo. No es pura teoría en ese sentido. Tienen que aprender a hacer algo. ¿Alguien me puede decir en primer lugar a qué me refiero? ¿Alguien ya sabe comentar o por lo menos repetir lo que yo digo desde el punto de vista de la competencia principal? ¿Qué va a poder hacer el que apruebe esta materia? Cualquiera, aunque sea con errores, no voy Podemos hacer proyectos, ingeniero, de baja tensión, proyectos sencillos. Proyectos, como dijo, de baja tensión y... Sí, proyectos sencillos. Ya. No necesariamente de baja tensión. Una central puede ser baja o media tensión, aunque fuera relativamente pequeña. Por ejemplo, varias de las unidades, varios de los generadores de la central de Mataral y de la central de Camiri son sus salidas en baja tensión y su potencia es relativamente mediana, 500 kilovatios hasta 1000 kilovatios, que son en baja tensión. Arriba de 500, sin embargo, hay otras centrales un poco más modernas que ya las han hecho en media tensión, una salida en 10.000 voltios, ¿no? Como es en el sistema aislado de las Misiones, en 10.000 voltios salen y son relativamente pequeños. Entonces, no importa la tensión de salida, porque si ustedes tienen que aprender a elaborar proyectos de centrales hidroeléctricas contemplando los componentes básicos, ¿no?, de una central. Y obviamente para hacer eso tenemos que hacer una serie de pasos durante todo el semestre, por lo tanto, que son los temas, que sumados a esos temas, practicándolo en esta competencia, ustedes van a lograr hacer ese proyecto. Bien, entonces yo pregunto lo siguiente con el tema anterior que estábamos viendo, mejor dicho, todavía estamos viendo, que es el tema de curva de carga. ¿En qué aporta el tema curva de carga, como la hemos visto, la forma que tiene, etcétera? ¿En qué aporta para una central, para hacer un proyecto de central hidroeléctrica?
que yo les decía, que el tema curva de carga no solo le va a servir a los que dirigen o trabajan en centrales eléctricas en general, sino también a una empresa distribuidora, a una transmisora, en fin. Pero en el caso de centrales, y en particular centrales hidroeléctricas, ¿en qué aporta el trazar una curva de carga? Nos da información, ingeniero, de la demanda que hay en el lugar donde vamos a hacer el proyecto. O sea, la demanda depende diaria, mensual, anual. Entonces, en primer lugar, usted dice, una curva de carga nos permite detectar la demanda máxima, en realidad, no solamente una demanda, sino las demandas de un día que consideramos típico, digamos, ¿no? O mejor dicho, es preferible considerar un día que va a ser la máxima demanda. Entonces, sí, trazando la curva de carga vamos a darnos cuenta de que en la curva de carga está justamente la demanda máxima, y eso aporta, pues, porque lo tenemos que dimensionar, nuestros grupos electrógenos, nuestras turbinas, todo lo que es relevante para el proyecto, de verdad, tiene que saberse para el proyecto de qué potencia va a ser. ¿Qué más? Alguien podría decir cuál es además su aporte a la competencia principal. El trazar una curva de carga. A ver, ¿qué dice? ¿Alguien puede opinar al respecto? Falta algo más que puede aportar una curva de carga para hacer el proyecto. Por ejemplo, la forma de la curva de carga. ¿Sirve para algo? Vamos a poner. Para la planificación de la potencia instalada. Para ver las horas pico, ¿no? De pico de demanda. También nos sirve para dimensionar el tipo de turbina que podríamos usar de acuerdo a la potencia. También todo lo que están diciendo es correcto. Vamos a compartir un momentito entonces la pantalla. Por ejemplo, esta. Aquí tenemos unas 3 curvas de carga y fíjense que la más va de abajo. Estamos compartiendo, ¿no? Esta curva de carga. Sí. Ya. La de abajo, Sí, la de abajo es para el año 0. O sea, diríamos, ustedes están haciendo el proyecto en este año 2022 y han hecho el relevamiento de los datos para la curva de carga del año 0. Pero también está del año 10 y del año 20. Eso significa que su proyecto, cuando tracen esta curva de carga, al elaborar el proyecto, ustedes tienen que trazar para 3 años, el año 0, el año 10 y el año 20. Un poco es típico utilizar ese lapso de años, porque más o menos es en general 20 años
es la cantidad de años que normalmente se puede pedir un crédito a algún organismo internacional para grandes obras, tratándose de un servicio básico como la energía eléctrica, o cuando es sistema de agua, cuando es un servicio básico, ¿no? Entonces, en esos casos, se prevé un bajo interés y pagarlo en los países del tercer mundo como el nuestro, se prevé pagarlo con bajo interés y a largo plazo. Entonces, ya ustedes están previendo hacia dónde va un proyecto para que dure por lo menos 20 años. Pero además, y eso lo van a ver ustedes, esta curva de carga es medio especial, ¿no? Además, nos da una idea de cómo varía la demanda durante el día. Por ejemplo, si estamos en el año 20, por decir, ya la potencia disponible en la central tiene que ser de más de 200 kilovatios, digamos. O si es una central grandísima, 200 megavatios al año 20. Pero esa máxima demanda generalmente no dura mucho. Dura 4 de hora, media hora. Y en general las demandas de la hora de pico pueden ser unas 3, 4 horas. Entonces, si fuera un generador solamente, ese generador en este año trabajaría en general muy por debajo de la demanda máxima, por ahí unas 15 horas, 18 horas, y muy pocas horas con la máxima demanda, en el rango de la máxima demanda. ¿Eso qué significa? Que el generador y la turbina están trabajando a poca carga casi todo el día, salvo las horas de pico donde trabajan a una potencia ya nominal, máxima demanda. Y eso no es bueno para las turbinas, sobre todo, porque trabajar por debajo del 50% de su propia potencia disponible es entrar en un rango técnicamente en un rango de potencias de trabajo que desgastan más y se tiene menor eficiencia. Y después veremos, pues entonces, ¿qué hacemos? Porque no hay, todas las curvas de carga son generalmente así. Con un tramo largo de baja demanda y un tramo cortito, como estos, de demanda máxima. ¿Ya? Entonces, ese es un aporte también que nos va a servir para operar el nuevos sistemas y para definir la potencia máxima con la cual va a trabajar. Bien, aprovechando este gráfico, hay otra definición que es, hemos dicho que este gráfico, la curva de carga, mejor dicho, se traza para un día del año. Por lo tanto, la curva de carga trazada por un día del año quiere decir que el sistema, obviamente, tiene pues 365 días, por lo tanto 365 curvas de carga. Y manejar 365 para planificar
el futuro de la empresa, para otras consideraciones técnicas, inclusive, es pues complejo y no es manejable, porque nunca uno sabe cuál va a ser la curva de carga de mañana, de pasado mañana, etc. Entonces, ¿de qué día escogemos para hacer nuestro proyecto? De un día de verano, donde supongo va a ser la máxima demanda, de un día de invierno, lo que me interesa es también todo el año, no de unos días sueltos. No existe una especie de factor de carga promedio, porque eso no me sirve para planificar, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? Se define el factor de carga anual, que ya esto es un modelo de tratamiento del tema de la curva de carga, un modelo ficticio, porque no es real, no existe una curva de carga de un año. Imagínense que se ponga una al ladito del otro, desde el 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 365. Esa sería la curva de carga real de un año. Entonces, se ha convenido, porque es más interesante e importante y más práctico, en primer lugar, trazar la curva de carga de lo que suponemos va a ser el día de máxima demanda. Esa que les mostré de Santa Cruz es de un determinado día que fue la máxima demanda. Obviamente una curva de carga, ya lo hemos dicho, no se puede trazar real, no una real, sino es del pasado. En la curva de carga que están trazando en este momento las empresas, distribuidoras, generadoras, etcétera, en este instante, tienen los datos desde las 0 horas de anoche hasta las 9:50 de hoy día. ¿Y qué pasará de aquí hasta las 12 de la noche? No sabemos. Puede ser una cosa así, puede haber una falla, sale un generador del servicio o un accidente en el que un alimentador está fuera de servicio, una subestación, lo que fuera. Entonces no puedo prever todo eso, entonces no tiene sentido trazar la curva de carga de algo que no se conoce. Entonces siempre se traza de los días anteriores. Por ejemplo, hoy día se tiene la curva de carga del día lunes, la verdad, lunes, ¿cuánto es? 4 de abril. ¿Ya? Entonces la cosa se complica para hacer un análisis ya más importante, más global del comportamiento de la carga. Entonces por ahí es que se define en forma teórica el factor de carga anual, que es igual, eso está en los apuntes, pues, el factor de carga anual es igual a la energía eléctrica consumida en un año dividido la potencia máxima que se da en el año multiplicados en el denominador por cuántas horas. Ya no 24, estamos hablando de años. Respuesta: los eléctricos saben a memoria cuántas horas tiene el año, porque es el pan de cada día de los proyectos que uno hace como profesión. Y seguro con los docentes que me precedieron les hablaron de
de eso, porque entra en un montón de cálculos. Ya les digo, proyectos se hacen para los años futuros. ¿Cuántos días tiene el año? 8.760. Esto tiene que estar aquí. 8.760 horas. Obviamente el factor de carga no tiene una magnitud, porque el numerador es energía y el denominador es el producto de potencia por hora, también es energía. Entonces ese viene a ser el no se vea mucho, algo así. Energía eléctrica consumida, en el punto, en un año, ¿ya? Entonces ustedes con los datos de la otra vez, bueno, ¿y quién lo define eso? Entonces es anual. Además sirve para qué el calcular esto, para hacer estudios futuros, para calcular, por ejemplo, el factor de carga anual de Santa Cruz, de todo el sistema cruceño, cómo es respecto al factor de carga de La Paz o el factor de carga de Cochabamba. Incluso se puede calcular el factor de carga del 2021, por decir, de toda Bolivia. Y eso nos sirve para, en el caso de toda Bolivia, para hacer programación para el futuro. A programar el futuro a centrales, a programar distintos estudios. Un segundito. ¿Ya? Y sirve para programar, les decía, por otro detalle, además, para comparar los factores de carga de un departamento con otro, por ejemplo. No puedo comparar La Paz con Santa Cruz, o Santa Cruz o La Paz con Tarija, por decir. Tarija es un sistema, o Chuquisaca, que es un sistema también pequeño, mientras que Cochabamba es un sistema de ciudad intermedia relativamente grande. ¿Cómo comparar? Nos sirve para comparar los departamentos unos con otros, porque de todas maneras este valor también, como sabemos, va a ser obviamente menor que la unidad. Entonces no es comparable. Por ejemplo, Santa Cruz tendrá un factor de carga mayor o menor que Bolivia o La Paz en su conjunto. Si el factor de carga anual del año 21 de Santa Cruz es mayor que el de La Paz, ¿qué significa? Y puedo comparar con Tarija de Santa Cruz. A pesar de que son dos departamentos muy distintos desde el punto de vista del consumo y de la demanda, el factor de carga es un numerito que no tiene dimensiones, que nos permite comparar
dos departamentos a igualdad de condiciones. Es decir, no porque este sea más chico va a tener el factor de carga que el otro que es más grande. Y algo súper importante es que el factor de carga nos dice que el sistema eléctrico, en consideración que estamos viendo, se refleja desde el punto de vista económico en su factor de carga. Tengan en cuenta que en el denominador, en el numerador que está la energía consumida por el sistema, cualquiera que sea La Paz, Cochabamba o una fábrica. ¿Ya? Es decir, perdón. Entonces, nos permite comparar, ¿no es verdad? Lo pequeño con lo grande. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el numerador es la energía consumida en el año. Si es anual, si es diario, igual, la energía consumida en el tiempo. ¿Y eso qué representa para la empresa generadora? Más vendo, mayores ingresos tengo. En el numerador. En cierta forma es como si representara técnicamente los ingresos por la venta de esa energía. Mientras que el denominador está en términos económicos, representa la potencia máxima y todo ese tiempo todo el año que ha trabajado ese generador. Pero la potencia máxima, ¿qué significa? Significa la inversión que se ha ejecutado y los gastos, por lo tanto, de pago, de intereses, de compra de combustible, por decir, si fuera termoeléctrico, ¿no? Son los gastos. Entonces, da una idea de que el factor de carga es el reflejo de la eficiencia del sistema eléctrico. En otras palabras, si el factor de carga es 0,8, es mucho más eficiente que si el factor de carga anual es 0,5. O si el factor de carga es 0,9, es mejor que si fuera 0,8. Y normalmente los proyectos que ustedes van a realizar tienen factores de carga bajos. ¿Por qué? Porque en un pueblito la energía, ¿para qué lo utilizan? Sobre todo para iluminarse, para el alumbrado público, para iluminar las casas y muy poco para otras cosas. Y así, a ojo de buen cubero, se puede determinar que el factor de carga de un pueblo de Santa Cruz respecto a un pueblo de La Paz, incluso a igualdad o similar características de ser pueblo rural, por ejemplo, no es raro que la curva de carga tenga un factor, el de Santa Cruz, mejor, es decir, el factor de carga de Santa Cruz sea mejor que el de La Paz, a igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque se puede detectar
que en el altiplano, por decir, o en el área rural, o los pueblos chicos, en el occidente, van a tener una curva de carga muy plana en el día y un fuerte aumento en las horas de pico y otra vez plano. Mientras que en los pueblos del oriente, a igualdad de similares, ¿no?, va a tener algo más que va a consumir en el día, no solamente para iluminarse. Por más pequeño que sea, va a usar ventilador, va a usar durante el día refrigeración. En general, digo, va a ser más uso en el altiplano e incluso en La Paz. No, pues uno no necesita prácticamente tener refrigeradores porque la temperatura normal es suficiente para conservar los alimentos. Entonces, ahí nomás ya se ve cómo la eficiencia en el oriente tiene que ser mejor que en el occidente, independientemente de las, ¿qué puedo decir?, de la raza, del idioma, qué sé yo, que son muy distintos. Pero algo que determina mucho, no todo, ¿no?, pero afecta mucho es el medio ambiente, la temperatura ambiental. Obviamente, otra cosa que introduce factores locales de un lugar a otro, por ejemplo La Paz con respecto a Santa Cruz, y que afecta también al factor de carga, es el tipo de actividad industrial o en general industrial, comercial que existe. Y eso significa que si el de Santa Cruz tiene más eficiencia, quiere decir que su curva es un poquito más plana que la de La Paz. Quiere decir que durante el día en Santa Cruz se utiliza más energía eléctrica respecto al de La Paz. A igualdad de, comparando las curvas de carga, no comparando simplemente el máximo. ¿Ya? Entonces, por eso es que la curva de carga es importante, también para que ustedes como ingenieros, como consultores, etcétera, pueden tener muchas, viendo el factor de carga, muchas actitudes, muchas situaciones en las que puede intervenir. Si está trabajando, qué sé yo, en Fino o en Sao, y él agarra y cree la curva de carga, porque estas grandes empresas tienen, en general tienen, ¿cómo se llama?, medidores electrónicos que le sacan la curva de carga, pero sin estar yendo a medirlo. Y si ven que que es el caso que nos ha pasado ahí como consultores en varios casos, a mí en particular, donde era conveniente trasladar el pico hacia otro lado para una fábrica. ¿Por qué? Porque resulta que la CRE y el sistema de tarifario, no solo de la CRE, de todas las empresas, tanto de distribución como de transmisión, se paga y el usuario paga más la energía que consume en las horas de pico que en el resto del día. Porque hay una cosa, si el generador, para hacer un estudio y verificar cómo está como no solo cuánto va a ser la máxima demanda, sino cómo va a ser el comportamiento de la curva, ¿verdad?
verifica que es muy bajo el factor de carga, hace que el generador sea también muy ineficiente desde ese punto de vista. Porque el generador, lo hemos dicho en la clase anterior, hace seguimiento y entrega al usuario lo que le pide. Si durante el día le pidiera mínimo acá, tiene que darle eso. Y sube y tiene que darle eso. O sea, si el sistema, la carga, es ineficiente, con un factor de carga de 0,2, 0,15, que eso se da en los pueblitos, a la fuerza el generador es ineficiente, porque compra, el generador no, tiene que comprar unos generadores que tengan que cubrir bien su máxima demanda, por más que dure poquito, y el resto del día entregar poca demanda y por lo tanto haber hecho una especie de gasto, una inversión muy elevada para hacerla trabajar poco. Entonces, eso está respaldado por la ley, por el sistema tarifario, por eso es que las industrias en general pagan una tarifa diferenciada. Es más barato consumir en las horas del valle, que se llama, o sea, en las horas entre las 8, por decir 7, 8 de la mañana, y las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ahí paga menos el industrial. ¿Ya? Y ni qué decir, menos todavía la energía y la potencia consumida entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Más barato. Esa es una especie de estrategia que tiene la generadora para obligarlo de alguna forma al consumidor de que distribuya mejor su carga y no sea tan ineficiente también el generador por culpa del consumidor. ¿Ya? Como verán, entonces, el tema del factor de carga, yo espero que ese tema lo hayan llevado, por ejemplo, en líneas, si es que han hecho proyectos de líneas de transmisión, en líneas de distribución. No conozco yo cuál es la competencia de líneas de transmisión. ¿Cuál es su competencia? ¿Cómo sale el que aprueba esa materia? ¿Hace un proyecto? O si no es el proyecto, hace un plan de mantenimiento. ¿Alguna competencia que le va a servir para trabajar? Seguro. Entonces, por eso es que este tema, si es en el tema de proyectos, tiene que haber sido ya. Aquí me llegaron ustedes ya maduritos con el sistema, con el tema de factor de carga y curva de carga. Bien, creo que una vez dicho eso, ya esta parte ustedes ya la deberían tener resuelta, y si no está, para eso está lo que hemos explicado. Aquí en Excel las curvas de carga se trazan en Excel poniendo los datos y se traza automáticamente para hacer la curva de carga. En la práctica ya veremos, cuando ya estén haciendo las curvas de carga van a salir seguramente algunas dudas. ¿Ya? Esto es de un grupo anterior, de un año anterior. Ya, antes de eso. Aquí también hay otra curva de un proyecto anterior. Pero esto no hemos hablado todavía. Y eso es a lo que vamos a entrar ahora. Este tema, que es el proyecto que van a hacer los grupos.
todavía no hay grupos. Yo creo que después de este feriado vamos a armar los grupos y yo les dije que los voy a armar en función de la lista ya aprobada que se tenga. Bien. Proyecto, vamos a hacer un proyecto por grupos. Me gustaría que cada alumno lo haga, pero ya eso es, con 50 y más alumnos es imposible. Entonces vamos a hacer por grupos. Cada grupo va a hacer el proyecto, por lo tanto. Hay ejemplos de proyectos, hay patadas de todos los años anteriores. Entonces pueden retomar. Lo importante es que sí, pues, cada grupo va a escoger un lugar donde va a ser el proyecto. Puede ser en Bolivia, puede ser en Santa Cruz, puede ser en el interior del país o puede ser en el extranjero. Alguno ha hecho en un pueblo de Chile. ¿Y por qué? Porque tenía los datos. Está bien. Y si alguien coincide con otro colega o con otro grupo de un año anterior en el mismo río donde van a hacer este proyecto, quiere decir que lo harán en otro lugar, no en el mismo lugar donde se hizo antes. Yo tengo mi base de datos y tengo todos los proyectos anteriores para comparar dónde están escogiendo. Bien, para encarar el tema ya propiamente de un proyecto, tenemos que partir de lo siguiente. Cada grupo se va a conseguir un pueblito. Se ponen de acuerdo y dicen, ¿qué tal si lo hacemos por decir, de Concepción? O por decir ¿cómo se llama? De Chaco, ¿no? Por allá por ¿cómo se llama este pueblito? No es Camiri es la capital, no capital, pero la ciudad más grande de Chaco. Lagunillas, por decir, ¿no? O cualquiera de estos pueblos. O por último, ya les digo, del exterior. ¿En base a qué van a conseguir? En primer lugar, a que tiene que haber una... ahora está de moda hablar de la cartografía para el censo de este año que se va a realizar en noviembre, en base a un plano topográfico que ustedes se van a conseguir por internet. Vamos un ratito adelante y vamos a buscar ya estaba contestando la cosa. Vamos a buscar un planito de referencia. ¿Dónde lo tengo eso? Un segundito. Tengo un sitio que después les voy a pasar.
ver si logro agarrarlo a ese sitio. Cuando uno tiene muchas cosas que mostrar, a veces se complica. ¿Están viendo? El pueblo, digo, el plano es Azurduy, de Azurduy, y esto está en Chuquisaca, si mal no recuerdo. Ahí está el pueblito. Es complicado. A los datos, tiene que ser a escala, ¿cómo se llama? Escala 1 en 50.000. Este es el pueblo. Y están los ríos. Están los ríos. Aquí hay un río. Aquí hay un río. Pueden irse, aunque sea hasta 50 kilómetros del pueblo. Cada uno de estos cuadritos tiene la distancia de 1 kilómetro más o menos. Entonces no hay problema que se vayan lejos, pero si está cerca al ¿cómo se llama? Al pueblo, mejor, donde va a ser la central hídrica. Aquí hay otros. Aquí está Lagunillas también. No sé de dónde de cuál Lagunilla será, de repente es el de Chaco. Pero lo importante es eso. ¿Qué son estas curvas? Son curvas de nivel. Aquí no se las ve muy bien. Creo que aquí no se ve bien. Que normalmente, este no es justo el plano, voy a buscar uno que tenga. Normalmente, como ven ustedes aquí, aquí tenemos una curva de nivel, otra curva de nivel, y entre las dos, estas dos gruesas, hay una diferencia de cota, se dice así, de altura, entre las dos de 100 metros. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este es un río, este de aquí, también es un río. Y aquí hay un nivel, por decir, 2.500 y este otro 2.600. Fíjense que aquí hay un redondito, quiere decir que está subiendo. Este es un cerro con la punta aquí. Entonces, digamos, esto es 2.500, esto es 2.520. Entre gruesa y gruesa es 100 metros. Y entre gruesa, entre delgadita, raya delgadita, nivel delgadito y nivel delgadito, es 20 metros. Entonces aquí, digamos que esto es 2.500, esto es 2.520, 2.540, 2.560 y 2.580. Es la cima de este cerro. Si esto es 2.500, el siguiente es 2.400. Entonces, un río, fíjense este río, aquí le está pasando por acá. En este río por lo menos no se ve. Todo es plano en este río, o semiplano, porque no hay curvas de estas que le crucen. Cada uno que lo cruce va a ser con su determinada. O sea, todo este pedazo es plano, o sea que justo en ese lugar, ese río es relativamente, obviamente está en bajada, pero no es muy fuerte la pendiente. Pero hay ríos donde uno busca y que va a encontrar esa pendiente. ¿Ya? Entonces, estos... Hay de todo Bolivia en un sitio como que les he mostrado, lo pongo muy extraño así. Es que hay que buscarlo con calmita. Están escritas las
en las alturas sobre el nivel del mar. Este es el río. Generalmente el río lo ponen en color azul. Y fíjense aquí, si aquí hay el río, estas curvas cruzan el río. Entre esto y esto hay 20 metros. Entre este y el siguiente cruce hay otros 20. El siguiente cruce hay otros 20. Entonces, ustedes tienen en ese caso, y ahorita vamos a hacer ya, vamos a hacer al otro lado. Y a la pizarra. Entonces tenemos, decíamos, un río que viene. Y ahí vienen, vamos a poner el color. Vamos a hacer más bien lo siguiente. Digamos, el río está medio azul. Tenemos una planta. Y las líneas de nivel. Viene una por acá, otra por acá, otra por acá, más allá, por decir, otra más aquí, otra más aquí y otra más allá, líneas de nivel. Y aquí, por decir, está 2500. Más fácil, así. Por decir, esa línea de nivel está a 2500 metros. ¿Ya? Y esta, vamos a suponer que el agua está viniendo de aquí para allá. Esta está a 2480, 2500. Esta otra está, digamos, bajando en este sentido, está justamente esta de aquí a 2400. Esta sí está a 2000. Esta sí está a 2380, 2360, 2340, 2320 y aquí, otra vez aquí, está en 2300. Así se interpretan las curvas de nivel. Entonces, si yo hago un proyecto, tengo que ubicar en un lugar las obras y en todo ese recorrido tengo que ubicar las obras. ¿Y cómo las ubico? Aquí viene lo interesante. Este mismo río, vamos a suponer que está viniendo así, pero yo estoy haciendo un corte ya. Vamos a cambiarle el color. Ya. Vamos a suponer que este río, haciendo un corte, está aquí en este punto, digamos, está a 2500. Viene el río, por ahí, baja así, sigue por acá, baja más este pedacito, sigue por acá y así, digamos, en bajada. Este punto es el que está a 2500, este punto está a 2400 y este punto está a 2300. Ese es mi río que está bajando de esa forma. El tipo de central que vamos a proponer en este instante es de tipo sin embalse, porque hay dos tipos de centrales hidroeléctricas. Unas con embalse y otras sin embalse. Con embalse significa que hay un depósito de agua enorme, a veces son miles de metros cúbicos, ¿no?
Sin embalse quiere decir que no hay embalse. Entonces, el tipo de proyecto que ustedes van a hacer en general va a ser sin embalse. Y eso está adecuado para potencias pequeñas y medianas. Para potencias mucho más grandes conviene que sean ya con embalse. Entonces, ¿qué tipo de obra van a hacer? En primer lugar, antes que me olvide. No, lo vamos a ubicar. En primer lugar, están en el río. Aquí deciden, con un estudio hidrológico que les hizo, y antes voy a poner esta formulita, que ustedes la conocen, porque los que han llevado MEC 278 les dice que la potencia que puede entregar es una máquina hidráulica la que van a usar. La potencia es igual a 9,81. Vamos a poner por, no es X, por Q. Esto está en los apuntos, no hace falta que por H. Y por ni. Voy a poner hasta buscar el símbolo del ni. Vamos a poner un ni, que es el rendimiento. La potencia que entrega una turbina hidráulica y que de una obra, de una central hidráulica se puede extraer, ¿de qué depende? Depende del lo que transforma es ¿cómo se llama? Transforma la energía potencial que tiene el agua a una determinada altura, se la hace caer. Obviamente, ¿en qué se transforma esa energía potencial del agua? En energía cinética, por gravedad, porque eso cae fuertemente. Y esa altura está representada por esta H. Y en el choque que realiza al llegar donde está la turbina, entrega toda esa potencia que tenía en la altura de donde está, de donde parte además de donde puede partir una tubería hasta abajo. Y va a depender también del caudal. Más agua hay por segundo, más ¿cómo se llama? Más caudal hay, más potencia se va a obtener. Más altura de donde cae, mayor potencia se va a obtener. Donde la Q, ¿qué le ponemos aquí? Da, coma, voy a poner en metros cúbicos. El cúbico no lo vamos a poder hacer, metros cúbicos. Y la altura se mide en metros. ¿Ya? Y de eso resulta que la potencia con esas dimensiones del volumen metros cúbicos y de la altura de caída metros, la potencia que se obtiene está ya calculado, incluido, mejor dicho, con el 981, etc., es en kilovatios. ¿Ya? Esto, por lo tanto, es la potencia en kilovatios. Esto es igual de las máquinas
hidráulicas lo obtienen. Entonces, más potencia necesito, más caudal tengo que poner. Las variables, por lo tanto, son caudal y altura de caída. Así se llama esa altura de donde va a partir el agua a donde está ubicada la central, la casa de máquinas, es decir, donde está ubicada los equipos, ¿no? La unidad que compone la central, turbinas, generadores, equipos de control, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es este tipo de centrales? En este tipo de centrales, estamos hablando de las centrales hidroeléctricas. Entonces tengo aquí lo siguiente. Aquí hay una obra que se llama, lo voy a poner así porque este es un corte. Lo que hay ahí lo voy a representar. Además, este es ¿cómo se llama? Esto es la planta y este es el corte. Ya. Entonces, vamos a poner rojo. Por lo tanto, digamos a esta altura, lo que está en corte lo voy a poner aquí en planta. En otras palabras, aquí pongo una especie de, en pleno curso del agua, en pleno río, perpendicular al río, coloco una obra de derivación. No es una represa, no es una diga, porque una represa es una obra imponente, ¿no es verdad? Ese sirve para las centrales con embalse. No, aquí no hay embalse, no voy a acumular agua. Entonces aquí hay simplemente una especie de obra de derivación, una especie de represita que tiene una altura de 2 metros, 3 metros, no más, que no tiene el objetivo de represar, sino simplemente de derivar el agua. Esta represita, ¿qué hace entonces? Deriva el agua. Entonces el agua que está viniendo por acá, en la planta estoy haciendo, lo deriva para allá. Y aquí, a su vez, hay una especie de, que se llama obra de toma. Vamos a ver fotografías, todo. Una obra de toma quiere decir que el agua que viene, este obstáculo, desvía el agua hacia aquí. Lo desvía hacia un lado. En otras palabras, ya viéndolo como una especie de obra aquí, que es la obra de toma, entonces el agua va a venir por acá y se va a desviar aquí porque esto le impide que siga recto. Y a partir de ahí se construye un canal. Un canal. Fíjense, un canal que va bajando y por lo tanto el agua va a ir bajando. Aquí, digamos, parte del agua. Hemos dicho que
se va a ir por allá. Parte. Entonces, ese canal llega a un punto tal donde hay un depósito de agua. Este depósito de agua se le llama cámara de carga. Cámara de carga. Bien. Este de acá. ¿Qué ha hecho este canal? Si se fijan, como este es un corte, el canal ha ido a una pendiente bajita. Tal es esa pendiente, y eso lo van a ver en la guía que les voy a pasar. Esa pendiente baja 1 metro cada 500 metros de recorrido, más o menos, o cada 800 metros. La cosa es que esto baja relativamente lento, mientras que el río está bajando mucho más fuerte. Es decir, el río tiene más pendiente, mientras que el canal va a un ladito. Llega un punto en que si aquí estaba el inicio del canal al mismo nivel que el río, aquí el río está mucho más abajo. Entonces, eso significa que entre este punto y donde va a estar la casa de máquinas, que vamos a suponer que va a estar por acá, donde va a estar la turbina, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que por acá va a salir Entonces lo vamos a poner esa casa de máquinas aquí. ¿Qué pasa? Lo vamos a poner más bien por acá, por decir. Y que esté por decir aquí. Ahí está la casa de máquinas. Entonces, de aquí decía, vamos a salir con un tubo, con una tubería que sobre la ladera del cerro va a bajar de esta forma, más o menos, y llegando a la casa de máquinas, y va a estar la turbina. Y por lo tanto, vamos a tener que entre este punto y este punto está la H. ¿Se entiende? Y por lo tanto voy a obtener X potencia para por decir, si es 1 metro cúbico de caudal, 100 metros de caída y 100 metros, aunque viendo esto, hay ¿cuántos? 200 metros de caída, 1 metro cúbico de caudal. ¿Qué potencia va a haber? Aplicando esta fórmula. A ver quién saca rapidito con una eficiencia del 80%. 9,81 por 1 metro por 200 metros de caída. Y por 0,8. 1569,6 kilovatios. 1500. 69,6. No, digo, ¿cuántos kilovatios sin decimales? Ya, 1569. Ya, 1500, digamos 1500 kilovatios. ¿Ah?
con un metro cúbico, pero un metro cúbico por segundo no es tan sencillo imaginarse. Imagínense un cubo lleno de agua que cada segundo pasa un cubo. Va a obtener 1500 kilovatios, teniendo una caída de 200 metros. No es que sea la tutti, porque 1500 es alto. Ahora, 1500 kilovatios, pues en Santa Cruz sería para un barrio entero, un barrio grande, digamos, qué sé yo, Equipetrol, no la demanda máxima, cualquiera de los barrios. Por eso es que las centrales para grandes ciudades o ciudades en general, pues arriba siempre de megavatios, no de kilovatios. ¿Ya? Y fíjense que en este caso el agua que toma es el que le permite, el que deriva de aquí la obra de derivación. Es decir, por lo tanto, si estamos en verano y en época de lluvias, probablemente el agua viene, pasa por encima y sigue, es decir, viene de aquí, sigue imperturbable y se pierde. Desde el punto de vista energético se pierde. Pero esta obra hace que, por decir, 20% de esa agua se desvíe a la obra de toma y al canal. Y eso sea, por decir en el ejemplo, un cubo. Pero en época seca, de repente el caudal del agua es 300 litros por segundo. O sea, 0,3. 300 litros por segundo, 0,3 metros cúbicos por segundo. Entonces, va a ser mucho menos, un tercio, que este ejemplo, que tenía 1 metro cúbico por segundo de caudal. Y eso puede ocurrir en una época seca, porque los ríos no mantienen su caudal todo el tiempo. Épocas de lluvias y época seca. Hasta podría, en teoría, desaparecer, como que ha ocurrido en Brasil, en muchos lugares, que muchos ríos prácticamente como si no hubiera agua. Y si habían centrales eléctricas, hidroeléctricas por ahí, bueno, pues no van a poder hacer nada. Entonces, este tipo de centrales, que se llaman centrales de pasada hidroeléctrica, de pasada o a flujo o fluyente o a pelo libre también se le llama, son la mayor parte de la cantidad de centrales que hay en Bolivia. Por ejemplo, en Songo, prácticamente unas 9 centrales son de pasada, a pelo libre también le llaman, y unas 2 son con embalse. Mientras que las de Cochabamba, como Corani, es con embalse. Pero la siguiente, que es San José, la siguiente central en el mismo lugar, pero unos kilómetros más abajo, es ya de agua fluyente porque ya no tiene su embalse. Trabaja con el agua que le deja la anterior central. Santa Isabel trabaja con el agua que utilizó Corani. Y a veces, y lo mismo en Songo, hay una primera central en Songo, en el lugar que se llama Songo, en plataforma, que está a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Y esa misma agua va bajando a través del valle. Vamos a ver fotos. Y están unas 10 centrales. Todas casi, no todas, pero casi muchas, trabajando con la misma agua. Entonces, este es el sistema que ustedes van a
diseñar. Y van a diseñar parte, no van a hacer, no lo van a reemplazar al ingeniero civil, por si acaso. Van a hacer de un manual, van a hacer esquemas que sí nos permita a los eléctricos o a los mecánicos tener una idea de las dimensiones de la obra, de los problemas que se va a tener, etcétera, tener una idea global del proyecto. Y cada parte, ya les comentaba yo antes, que una central hidroeléctrica tiene que estar presente en varias profesiones. Ya que estamos en eso, ¿cómo yo sé qué caudal de agua voy a tener aquí? Tengo que hacer un estudio hidrológico y eso lo hace el especialista. El hidrológico, el que hace estudio hidrológico es el mismo también. Estudia las tormentas, todo el tema del pronóstico del tiempo, ¿no? Y bueno, él hace un estudio por un lado y por otro lado se mide el caudal, se pone un equipo en el río. Antes se hacía en los trabajos que yo tuve oportunidad de hacer proyectos hace más de 20 años atrás en Santa Cruz. Había que tener un encargado, una persona que en general se escogía como un profesor, por ejemplo, del pueblo, para que vaya todos los días a medir 3 veces al día el caudal durante todo el año, a las 6 de la mañana, a las 12 y a las 6 de la tarde, una cosa así, con un equipito manual. Era nomás una regla, o si no se ponía unos vertederos donde estaba marcado por donde pasa el agua, se construía una especie de encerramiento para que el agua pase por ahí, el río, y se lo marcaba. Entonces uno ya medía nomás la marca y se calculaba el caudal. O se llevaba un equipo, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero es para medir el caudal en metros cúbicos por segundo o en lo que fuera. Y eso hace el hidrólogo durante años. Uno tiene que tener esto del estudio hidrológico, pues lo ideal es tener mediciones del agua del río donde va a ser la derivación, donde va a ser la obra de toma y la obra de derivación, pues 20 años. Si la potencia es relativamente grande, mediana a grande, pero si la potencia va a ser pequeña, como en el caso de ustedes, bastan unos 2-3 años de estudio del río, con los riesgos que significa que uno puede medir el caudal durante 3 años y quién dice que en el 4º año viene una sequía o al 10º año y se va al diablo. Claro, por eso digo, si uno puede hacer un estudio por unos 3 años, durante unos 3 años, porque es poca inversión, es una central pequeñita, etcétera, ¿no? Pero para una central ya mediana o grande, ¿no? Hay que hacer nomás para sus 5 o 10 años de estudio de eso. Y eso lo hace el hidrólogo. Además, tiene que ver con otro elemento. ¿Alguien sabe qué es una cuenca? Por ejemplo, ¿qué significa decir la cuenca del río Piraí o del Río Grande? ¿Alguien me puede decir qué es, a qué se refiere con eso? Hablando tanto de agua, se habla en esta materia, hablamos mucho de agua, así que voy a ir a proveerme de esta cultura.
Bien, entonces, ¿qué es la cuenca? Y oímos permanentemente hablar de la cuenca del río Piraí, por ejemplo, en época de lluvias, que tengan cuidado, que la cuenca del río Piraí puede ser peligroso, que venga un turbión o cosas por el estilo. ¿Alguien tiene idea qué es una cuenca? Una cuenca en sentido no hidrológico, pero alrededor de los ojos tenemos una cuenca. Y creo que cuenco es una especie de cuchara. Digamos, físicamente hablando, sí, intuitivamente hablando, pero hidrológicamente hablando, ¿qué es una cuenca? Tanto se oye hablar. Es lo mismo la cuenca del Río Grande que del río Piraí. Ingeniero, ¿es una zona donde convergen muchos ríos? Una zona donde convergen muchos ríos. Y si hubiera un solo río, ¿ese no tiene cuenca? ¿Es un territorio en el cual solamente fluye el río a un sentido? Sí, difícil que fluya en los dos sentidos. A ver, tenemos una idea así vaga, ¿no?, de lo que es cuenca, pero ahora vamos a tener una idea más concreta. Decíamos que se estudia la cuenca en el lugar donde se supone que es el mejor lugar para tomar el agua del río, en este lugar. Resulta que es la zona, el área río arriba, ponemos, esta es la planta, estoy haciendo la planta, no el corte. Ponemos que el río hace esta trayectoria. Es la parte donde me interesa, la cuenca de este punto, es el área donde cuando cae una lluvia, no es que dice, me voy a concentrar aquí, la lluvia, las nubes. Aquí es un río hermoso, me voy a concentrar. San Pedro no se pone a pensar, no, tira sus aguas y tira aquí, tira por donde sea, toda la zona llueve, digamos. La cuenca, por lo tanto, es un área. Miguel Ángel, creo que su micrófono está encendido. Eso. Entonces, la cuenca es el área donde cuando cae una lluvia, baja todo el agua que cae, baja hacia el río. Entonces, esto que he marcado aquí, si cae una lluvia e involucra esta área que estoy mostrando, parte de esa lluvia va a la cuenca del lugar que me interesa. Parte no, parte se va a otra cuenca. ¿Y quién lo define esto? El INE. Un personal que dice, bueno, la lluvia para este lado y la otra, no hay nada de eso, ¿no? Simplemente la naturaleza, la morfología, es decir, la forma que tiene el terreno. Lo más probable es que este es como si fuera un cerro, que a este lado baja, y a este lado baja. La bajada es a este lado del cerro físicamente, y aquí. Entonces, cuando el agua cae, pues a la fuerza por gravedad se va al río. Mientras que al otro lado, viene a ser, por lo tanto, esto viene a ser lo que se llama
Diversium aquarium, creo que se llama en latín, que los geólogos o los hidrólogos utilizan. El límite de la cuenca, en otras palabras. El agua hay un límite, que eso es una especie de arista, pues, del cerro, ¿no? Los cerros, a un lado cae a este lado, baja, y a otro lado, pues así. Eso es una formación geológica del cerro que viene de millones de años, ¿no es verdad? Ese es el detalle. Por eso es que cuando ustedes oigan hablar de la cuenca del río Piraí, ustedes ya que conocen esto, digamos que este fuera la angostura, y digamos que aquí son 50 kilómetros, sigue el río Piraí por allá, por decir, y aquí está las cabañas de aquí de la Roca Coronado, al final. ¿Cuál es la cuenca de todo el río? ¿Existe una cuenca del río? No. Piraí. Existe la cuenca del río Piraí en angostura, por decir si fuera esto, y la cuenca del río Piraí en las cabañas. O sea, en angostura está más alto que en las cabañas. Por lo tanto, el agua que entra para angostura es menor que el agua, porque después va a seguir entrando agua a este río. Esto va a seguir entrando agua. Por lo tanto, el agua que llega a las cabañas, la cuenca es más grande, por decir. Entonces, el agua que llueve aquí depende del área, de la superficie que tiene cada punto del río, para decir la cuenca del río Piraí, donde en angostura, ¿cuál es? Pero la cuenca del río Piraí en las cabañas es más grande porque es más bajo y entran otros afluentes, se aumenta. Y la cuenca del río Piraí, pero en el lugar ya que está entregando sus aguas a otro río, no sé si entrega directo al Río Grande, el Piraí, o entrega, creo, al Yapacaní, por decir. Sí, al Yapacaní debe ir. ¿No? Entonces no se puede decir la cuenca del río Piraí o la cuenca del Río Grande. Es muy grande. ¿Dónde? La cuenca, si este fuera el inicio del río, una ¿cómo se dice? Una surgente, ¿cuál sería su cuenca? No tiene nada, es de ahí nomás que estás, o la cuenca en este punto de este río es apenas un pedacito, porque aquí surge el río y no tiene más aportes prácticamente, mientras que mientras más baja ya tiene, incluso otros ríos pueden haber. Todo eso lo estudia el hidrólogo. Tienen programas computacionales, software que analizan, depende de la vegetación, porque además todo lo que llega en lluvia acá no es verdad, no es un hecho, perdón, que vaya a dar acá, arriba. Parte se insume y de repente por debajo se va para otro lado, si la tierra no es impermeable. Y parte se queda, que sirve para la vida, pues, de los árboles, de la vegetación, de los animales que viven en el sector. Parte se queda y parte, solamente parte de todo lo que llueve va al río. Ya se imaginan, es toda una ciencia compleja, una ciencia difícil y bueno, para eso hay especialistas. Y en base a eso, ellos definen aproximadamente cuáles son las condiciones de determinadas zonas en cuanto a
acuífero. Pero lo importante de todas maneras, mientras más grande es la potencia del proyecto, que hay que poner nomás a medir aquí con un medidor de caudal. Y que está ahí años, con la gran ventaja que ahora los medidores de caudales son electrónicos, se ponen varios en el río, se los cuelga, a veces se los lleva el río a una riada, por eso hay que estudiar bien eso, y se los pone y registran, o sea, tienen el caudal en cada minuto, ya no a tal hora, tal otra, no. Se deja ahí listo, se va a inspeccionar cada tanto. El Río Grande Rosita del proyecto tenía desde los 60 por lo menos, estamos hablando de más de 50 años ahora, que tiene registro de caudal de los lugares donde se podrían poner las represas. Tengo una hoja muy pequeñita con Santiago distrayéndose. Santiago eres aparentemente. Pero niño, no está ahí traído, sino que mi sobrinito vino. Ah, ya, no hay problema. Entonces, ahí tenemos a un profesional que nos va a decir cuál es el tema del agua, el caudal. Imagínense, entra en esta fórmula. No hay forma de escribir. Tenemos un ingeniero geólogo que nos dice si poner aquí el canal, que esto es una ladera del cerro, digamos, aquí hay una ladera del cerro, aquí toma el canal y viene por acá, por decir, ¿no? El canal, pero a otra altura, que es esta, respecto al río. Y todo esto, pues, geológicamente tiene que ser estable. Y hay muchos en Songo mismo, con décadas de existencia de centrales, que cada tanto se derrumban 100 metros de canal, 10 metros de canal, y hay un problema para la central siguiente. Después hay geólogos que tienen que analizar, decíamos, los suelos, la estabilidad de los suelos, ingenieros civiles, estructurales, para construir y para proyectar la cámara de carga y todas las obras que el río en época de, bueno, en los días en que, o en las horas o en los minutos que hay turbiones, tiene que aguantar. Hay centrales de pequeñas que en determinados lugares del tercer mundo se utilizan. Muy precaria la obra de derivación y de toma. De modo que a la primera riada vuelan, es decir, las destrozan. Pero ya está previsto que un cierto caudal y una cierta violencia de esa riada lo va a volar. Bueno, ya sabe la gente, los que están ahí, se van. Como eso no se presenta todos los días ni todos los años, a construir de nuevo. Sigue adelante. Vamos a ver fotos de este tipo de centrales, que son las que más hay en Bolivia. Creo que la central más grande de Bolivia hidroeléctrica actual es la de Misicuni, en Cochabamba, que es con embalse, por lo tanto es una obra donde, viniendo el río, por decir aquí, se pone, en vez de cualquier cosa, sino que se pone una verdadera represa, que bueno, pues eso se llena con millones de metros cúbicos. Estos son con embalse, ahí tiene su tubería que baja y va a ir directo a la casa en Arquímedes. Y esto puede ser 50 metros de altura, 100 metros. Creo que la del Río Grande Rosita, el proyecto es alrededor de 100 metros de altura de caída. Y un volumen enorme,
se forma un lago, que en muchos lugares se utiliza el agua también para riego y eventualmente para turismo, aunque primordialmente lo hayan construido para generar energía eléctrica. Yo creo que la hidroelectricidad se va a volver a poner de moda fuertemente con el tema del clima, pero no tanto las grandes obras que son muy caras y el impacto, sobre todo ambiental, es muy fuerte. Encarece demasiado mitigar ese impacto ambiental. Entonces, con obras, en vez de poner, por decir, una central de 300 megavatios, poner 3 centrales de 100, el impacto es mucho menor. Y las que hay en Bolivia, donde yo he trabajado durante años, estamos hablando de 10, 20, 30 megavatios, o sea, medianas, pero no varias. No. Bien, entonces ustedes van a poder dimensionar el canal, no necesariamente la obra de derivación ni la obra de toma. Y aquí el tema de la tubería, porque llegado el momento de esta tubería, hay que calcular su diámetro y su espesor. Mecánicos, está en la guía, los mecánicos tienen que ahí entrar en acción. Entonces, lo que ustedes van a, sí o sí, por lo que estamos en época de pandemia todavía, dimensiones del canal, tanto el largo y el alto, la pendiente y la tubería, sí, el diámetro y el espesor para esta determinada altura de caída que es fuerte. No, puede ser 300, 400, 500 metros de caída. ¿Alguna duda? ¿Hay o no hay dudas? Ingeniero, disculpe. Al principio usted habló de que la electricidad era más barata en la noche, ¿no? Para aplanar la curva de carga. Cuando hablábamos de la curva de carga, sí. Esa era mi duda. Quería saber si uno no sabía que la electricidad podía variar su precio. ¿Su precio? Sí. Claro, depende. En primer lugar, la hidroeléctrica, por ejemplo, respecto a la térmica, excluimos todo costo de combustible. Ahí es sobre todo un costo de mantenimiento y operación del sistema. Yo, donde he trabajado, teníamos unos 120 empleados, pero como no se gasta nada en combustible, entonces el precio de la electricidad es barata igual, por más que haya más. En Guaracachi, que está concentrada ahí en la avenida Brasil, tiene una potencia instalada de más de 300 megavatios, mientras que Songo tiene no más de 150. Y Guaracachi debe tener no más de 50 empleados, menos todavía, deben tener unos 30 empleados, por decir, mientras que Songo tenía más de 100. Pero lo grueso de los costos es el combustible. ¿Y por qué tanto en Songo o en cualquier obra hidráulica, sobre todo en esta? Porque tiene que haber algún personal de mantenimiento de obras civiles, del camino que viene desde la ciudad hasta el lugar, tiene que mantener las líneas, tiene que mantener estas obras, la obra si es una represa, si no estas obras de acá, cámara de carga, obras de derivación, obras de toma, tiene que hacer mantenimiento después de
de la tubería, que es una obra importantísima. Todo eso no tiene la obra, las técnicas, todo está concentrado en un lugar. Las familias aquí, yo en particular, trabajo en dos centrales, con a su vez un montón de centrales, dos lugares de generación hidroeléctrica distintas. Una estaba a 300 kilómetros de Miguillas, a 300 kilómetros de Oruro o de La Paz, más todavía de La Paz. Y la otra está de todas maneras a unos 60 kilómetros. Entonces, todos los empleados de la empresa, que trabajan en la empresa, viven en el lugar. No es que pueden estar como en Huaracachi, ir a su casa todos los días, después de la hora de trabajo. No, en una central hidroeléctrica, no. Todo el mundo tiene su vivienda. Yo tenía mi chalet, mi departamento en el lugar que vivía con mi familia, y todos los ingenieros, y lo mismo los técnicos, y lo mismo los obreros. Entonces hay esas diferencias, pero en general, además de que es mucho más caro una central hidroeléctrica que una termoeléctrica, a igualdad de potencia, pero a largo plazo, teniendo en cuenta la vida útil de una hidroeléctrica, pues tranquilamente está. Yo creo que, por ejemplo, el próximo, en esta década, no sé si el veintitantos, 25 por ahí, creo que es 2025, va a tener 100 años la central, la empresa de Somo, o sea, 1925. ¿Por qué? Porque se puede renovar todo y se puede hacer mantenimiento de todo, y se puede, por último, después de los 20 años, cambiar el generador, y las turbinas se cambian cada que el fabricante o el personal considera. O sea, una central hidroeléctrica, al trabajar todo con temperatura ambiente, casi nada sobrecalienta, no es como las termoeléctricas. Las termoeléctricas son más exigentes del material, por eso también son más, como individualmente, una termoeléctrica es mucho más cara que una hidro. Lo que encarece la hidro son las obras. Pero al final, haciendo la comparación económica a 20 y más años, sale, pues, y además de que sale más barato el costo del kilovatio hora, una hidro. Por eso es que en Bolivia y en todas partes del mundo, las hidroeléctricas trabajan en la base de la curva de carga, entregan toda esa base. Y todo lo que varía entregan las termoeléctricas. O sea, se trata de que la hidroeléctrica trabaje mucho más para que sea más barata la energía al consumidor. El gran defecto de la hidro, ¿cuál es? Lo que ha ocurrido en Colombia, en Brasil, en Bolivia no ha ocurrido nunca tanto así. En Venezuela, épocas terribles de sequía, que puede durar un mes, 2 meses, donde hay poca agua, y entonces una central hidroeléctrica trabaja de repente con el 10%, con el 15%, o la mitad de su potencial en la época de sequía. Mientras que una termoeléctrica de gas, por ejemplo, no tiene ese problema, salvo los grandes problemas de guerra, como en Europa. Bien, ¿algo más sobre este tema? La próxima clase, el jueves, entonces vamos a ver un videíto, y más que videíto vamos a ver una presentación de las obras
hidroeléctricas en Bolivia. Ahí está, me está haciendo falta mi Sicuni. Eso se puede programar, está en Cochabamba. Ya hemos visitado un montón de veces Corral y Santa Isabel. Mi Sicuni recién nomás se ha inaugurado. No está en las ciudades, el problema. Está nomás a buenos kilómetros de la ciudad, pero debe haber flotas y todo eso. Bueno, jóvenes, entonces yo les voy a tomar lista. Peínense. Y ahorita vamos a tomar lista. Eso es, así es. Sandoval ha hecho un esfuerzo terrible para dirigir sus cabellos. Y cuesta ordenarlos. A mí me cuesta también, porque todavía tengo bastante cabello. ¿Listo? Eso da gusto. Un segundito, no se vayan todavía. Son varias pantallas que hago la toma de... Está fregada esta cámara. Segunda pantalla, ya está. Estamos en la cámara. La tercera pantalla, que es la que de los últimos que llegan. Este Gimmer Betancourt se ha hecho una fotografía como de artista cinematográfico, como presentarlo a Hollywood y sonriente, entonces todo el tiempo parecería que me está sonriendo. Es para conquistar las pocas chicas que hay en nuestras clases, exclusivamente. Ingeniero, no pasa nada si no tenemos cámara. No, pues, pero espero que sea el que dice el que está ahí. Pero sí. Les adelanto, para los exámenes parciales y finales, sí o sí es con cámara. Ya. Aunque sea por el tiempo que dure solamente el examen. Y dos cámaras. Unos se prestan y otros propios, digamos. Porque si no, no se controlan. No, esta cámara. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el jueves. Ya, hasta el jueves. Sí, señor. Record